Hola, bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto de cálculo de varias variables. Hoy vamos a calcular la fuerza resultante a través de integrales. Bien, antes de empezar, tenemos que dar a saber que nuestro proyecto está realizado por Anthony Zambrano, Ninochka Rugel, Carlos Andrés Hurtado y Valeria Armijos. Todos nosotros el paralelo número 8 de cálculo de varias variables y dirigidos por el ingeniero Javier Toledo. Ahora sí, empecemos. Bien, ¿en qué consiste el proyecto? Pues bien, dada una compuerta hidráulica de forma de triángulo equilátero del lado L sumergido a una altura H, es decir, desde el nivel del agua a la parte más superior de la compuerta con un líquido de densidad, nosotros tenemos que calcular lo siguiente. Primero, la ubicación del punto de acción de la fuerza resultante F debido a la presión lateral del agua. Segundo, la fuerza resultante F. Debemos analizar tres posiciones diferentes de dicha compuerta sumergida a la misma altura y escoger la mejor posición de la compuerta de las tres analizadas. Para entender un poquito mejor el problema, aquí tenemos un breve gráfico sobre ello. Ahora sí, sabiendo todo esto, arranquemos. Antes de nosotros realizar nuestros tres casos, vamos a asignar los valores con los que vamos a trabajar. Para ello realizamos una pequeña tablita separada en tres columnas, en las cuales tenemos en la primera fila el lado. Cada uno de nuestros lados va a medir 1 metro. La altura, que es igual a 2 metros, y la densidad, que es igual a 1000 kilogramos sobre metros cuadrados. Sabiendo esto, arranquemos con nuestro primer caso. En el primer caso, vamos a ubicar la compuerta en la parte del centro y esta va a estar ubicado con el lado mayor arriba, es decir, la parte más ancha de la compuerta va a estar hacia abajo. Vamos a calcular en primer lugar la fuerza resultante y para esto debemos tener en claro un concepto que nos va a servir de mucha ayuda, lo cual es el centroide. ¿Qué es el centroide? Pues bien, el centroide de un triángulo es la intersección de las medianas de este triángulo. Esto lo vamos a hacer con respecto al centro de gravedad, que es el punto donde se encuentra aplicada la resultante de la suma de todas las fuerzas gravitatorias que actúan sobre cada una de las partículas del mismo. Esto es un poquito complicado entenderlo, pero a lo largo que vayamos resolviendo nuestro ejercicio, lo vamos a comprender de mejor manera. Sabiendo esto, establecemos en el ejercicio que de ancho el centroide siempre va a estar ubicado en la parte media del triángulo y en la altura siempre va a estar a 1/3 de la altura medido desde el lado más ancho. Como mi triángulo es equilátero del lado L, la altura de este triángulo es raíz de 3 sobre 2. ¿Cómo sacamos este valor? Pues bien, lo hicimos mediante el cálculo de funciones trigonométricas de seno de 60 opuesto sobre hipotenusa. Haciendo eso obtuvimos que la altura de nuestro triángulo es raíz de 3 sobre 2 por L. Sabiendo esto, vamos a decir que mi centroide en X va a estar a la mitad de L y en Y va a estar a 1/3 hacia abajo de la altura. Es decir, ya sabemos la altura y tenemos que dividir la altura para 1/3 y esto nos va a quedar igual a raíz de 3 sobre 6 multiplicado por L. Todo esto por abajo de la base del centroide. El centroide, recordemos que es un punto muy importante porque con respecto a este vamos a calcular la fuerza. Ahora sí, sabiendo esto, calculemos la fuerza resultante. Bien, tenemos que saber que la fuerza hidrostática es una fuerza que depende de la profundidad a la cual tú sitúas el fluido. Siempre esta va a ser presión por área, ya que en términos de mecánica de fluido está establecido de esta manera y la presión va a estar muy relacionada a la profundidad. Entonces nosotros ya tenemos que en nuestra ecuación va a estar presión multiplicada por área. Por eso tenemos la siguiente ecuación que es F igual a presión del centro de gravedad por área. Para entenderlo de mejor manera esta ecuación decimos que F es igual a presión atmosférica más gamma, donde gamma se va a multiplicar por la altura de nuestro centro de gravedad, todo esto por el área. Entonces, al reemplazar estos valores, vamos a tener que fuerza es igual a presión atmosférica, que es una atmósfera, más gamma, que donde multiplicamos la densidad, que en nuestro caso es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto lo vamos a multiplicar por la altura del centro de gravedad del centroide, que como lo sacamos es raíz de 3 sobre 6 por el lado, que es 1 metro, más los 2 metros del filo del centroide. Entonces ya nosotros tenemos reemplazada la primera parte de nuestra ecuación, que es la presión, y esto lo vamos a multiplicar por el área de nuestro triángulo equilátero, que es raíz de 3 sobre 4 por el lado,
al cuadrado que nosotros ya hemos especificado que es 1. Haciendo los cálculos nos salió que la fuerza es igual a 53.6 kN. Sabiendo esto, ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Ahora sí vamos a calcular el centro de presión. Pues bien, el centro de presión en una compuerta es el punto en el cual es equivalente a toda la presión actuando sobre la compuerta. Es decir, yo puedo considerar la fuerza que ocurre a lo largo de toda la compuerta y la resumo como si ocurriese en un solo punto. Y este es el centro de presión. Obviamente, como todos los puntos, vamos a tener tanto coordenadas para X y Y. Tanto las coordenadas X como Y se van a medir con respecto al centroide. Es por eso que tenemos las siguientes ecuaciones. En Y del centro de presión y X con el centro de presión tenemos ecuaciones iguales, pero varían en algo pequeñito. Aquí tenemos que Y del centro de presión es igual a menos gamma, que es la densidad por la gravedad, sobre la fuerza. Todo esto multiplicado por la inercia. Recordemos que la inercia en física es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Bien, para calcular la inercia lo vamos a hacer mediante integrales dobles. Recordemos que en la ecuación, como podemos observar con respecto a Y, la inercia se va a calcular con respecto a XX y con respecto a X se va a calcular con respecto a XY. Entonces, con respecto a XX nosotros vamos a usar la función Y al cuadrado y con respecto a XY vamos a usar la función XY respectivamente. Como sabemos, la inercia se va a medir de acuerdo al centroide, por lo cual al hacer la integral ponemos el origen en el centroide. Ahí está la figura que nos indica, la cual está en pantalla, nos indica nuestra región de integración en la que vamos a hacer un barrido horizontal para tener una sola integral. Y vamos a tener las ecuaciones en la recta que la obtuvimos sumando las ecuaciones. Ya como nosotros sabíamos las dimensiones del triángulo y sabíamos dónde está el origen, que es el centroide, pudimos sacarla. En la figura se observan cada uno de estos como decimales, pero para una mejora visual y como los hemos venido trabajando, los convertimos en números racionales. Teniendo en cuenta todo esto, procedimos a calcular la inercia en cada una de las integrales como se observa en pantalla. Reemplazamos los valores de Y cuadrado con los valores correspondientes y los límites de integración. Asimismo, nos damos cuenta que la inercia con respecto a XX nos dio un valor de 0 y con respecto la inercia con respecto a XY nos dio un valor de 0 y con respecto a XX nos dio un valor igual a raíz de 3 sobre 96 metros cuadrados. Procedemos a reemplazar en las ecuaciones anteriores y en Y centro de presión, reemplazando como se muestra en pantalla, nos da un valor de 3.3 y en X, como la inercia nos salió 0, por ende nos va a dar 0. Entonces, teniendo todas estas coordenadas, ya tenemos nuestras coordenadas en X y Y del centro de presión y lo podemos observar en la siguiente figura. Para sacar la altura de este centro de presión, como la coordenada X es 0, solo se debe considerar la profundidad H a la que está sumergida la compuerta. Entonces, la profundidad del centroide y la profundidad del centro de presión va a ser igual a la altura del centro de presión es igual a la altura más la coordenada Y que sacamos del centro de gravedad más la coordenada Y del centro de presión. Reemplazando, nos va a quedar que la altura es igual a 2.2919 metros, como lo podemos observar en la figura. Entonces, como ya sabemos todo esto, vamos a aplicarlo de la misma manera para el caso 2 y el caso 3, con la diferencia que en el caso 2 nosotros ubicamos la compuerta con el lado mayor abajo, es decir, va a estar la parte más ancha de la compuerta va a estar hacia abajo. Hacemos los mismos cálculos tanto para fuerza, centro de presión, de la misma manera obtenemos los resultados y nos va a dar los valores que los vamos a ubicar después en una tablita para que podamos compararlo. En el tercer caso va a ser igual, simplemente que colocamos la compuerta triangular con el lado mayor vertical, es decir, será con la parte más ancha de la compuerta hacia un lado como se observa en la figura. Asimismo, aplicamos los mismos casos como podemos observar en pantalla, las mismas fórmulas y se calcula de la misma manera y obtuvimos los siguientes resultados.
Colocamos el cuadrito en los cuales se observa caso 1, caso 2 y caso 3. En la columna 2 se observa la fuerza total y en la columna 3 se observa el centro de presión medido desde la superficie. Entonces podemos observar la diferencia entre cada uno de ellos, que para el caso 1 tenemos 53.6 kN, para el caso 2 54.8 kN y para el caso 3 54.5 kN. Entonces, como podemos observar en este cuadro, es claro notar que la mejor combinación de mínima fuerza y mínima altura del centro de presión es el caso 1. Por eso nosotros escogimos el caso 1 como la mejor opción. Recordemos que el caso 1 es donde la compuerta estaba ubicada con la parte más ancha hacia arriba. Bueno, y eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Eso es todo nuestro proyecto. Así que muchas gracias por prestar atención y que tengan un excelente día. Chau, chau.